¿Quién no conoce la película del Exorcista? A día de hoy creo que no hay mucha gente que no la conozca. Bien, pues hoy me gustaría hablaros sobre la historia que inspiró esta película. La historia real. ¿Queréis escucharla? Bien, pues que comiencen los susurros. Susurros del más allá. Espíritus. Brujería. Otros mundos. Lo sobrenatural. La maldad del ser humano. Historias que la gente común prefiere ignorar. Tras el exorcismo más famoso de la historia del cine se esconde un suceso real, sorprendente, cuya protagonista vive aún oculto en el anonimato. Esta película se inspiró en un caso documentado por la Iglesia. El supuesto endemoniado, en realidad, era un niño, al que los investigadores e historiadores llamaron de diferentes maneras. Unos le llamaron Robbie y otros le llamaron Roland, para mantener su anonimato. Al que le sucedieron estas cosas extrañas, extraordinariamente incomprensibles para los curas y bueno, para esos curas que le custodiaron durante este proceso. Bien, pues tanto como para que las autoridades católicas de Washington aceptaran ese exorcismo, imaginaros cómo tuvo que ser el caso para que se diera este momento. Robbie era un niño afroamericano, ¿vale? Era un afroamericano que fue víctima de arrebatos de ira y sucesos inexplicables. Dicen los que le trataron y documentaron este tema, pues dicen que su estado estaba todo documentado en una serie de cuadernitos, ¿vale? Y que, bueno, cuentan que su estado era deplorable, que era todos los síntomas parecían de posesión, ¿vale? Bueno, se dice que en su cuerpo aparecían marcas como arañazos con sentido, eran palabras malditas. Y un grupo de jesuitas norteamericanos creyó que era víctima del demonio y lo sometió a un duro y tortuoso exorcismo. En la época la prensa seria llegó a dar el hecho como algo verídico. Un diario tan prestigioso como The Washington Post publicó el 20 de agosto de 1949 que en lo que es tal vez una historia religiosa, un niño de 14 años de los suburbios de Washington fue liberado por un cura católico de la posesión por el demonio, según informaron fuentes católicas, ¿vale? Este titular fue del Washington Post. Imaginaros, para que ese periódico dé esta veracidad a esta historia. Dicen que años después el que sería autor de la novela y del guión de la película, que fue del exorcista, que fue William Peter Blatty, pues era un estudiante en la Universidad de Georgetown, y leyó este artículo en la prensa. Entonces pues corría el rumor de que el cura que había realizado el exorcismo era William Bowden, y bueno, y Blatty pues le escribió una carta pidiendo ayuda. Bueno, el padre William le respondió con una carta, contándole lo que sucedió en aquel caso. Le dijo que otro cura y él mantuvieron el recuento al minuto cada día sobre los sucesos de aquel día y las noches anteriores. O sea que es que no fue solo aquel día. Había pues un diario escrito a mano donde se narraba el exorcismo. Blatty lo consiguió y leyó partes de él. Aunque fue Thomas Allen, un historiador y escritor, el primero en lograr una copia que produciría en la última reproducción de su libro titulado Poseído. Allen se pasó meses llamando a diversos padres jesuitas preguntándoles por el padre Walter Halloran,
que se decía que había presenciado el exorcismo. Era uno de los que habían estado allí. Y finalmente lo encontró, curiosamente, el día de Todos los Santos. Y Halloran, que falleció en 2005, pues le reveló a Allen que existía aquel diario, que estaba escrito por un tercer cura, el padre Raymond Bishop. Halloran era un rebelde que decía que el padre Bowden, que fue el que realizó el exorcismo, le hubiera gustado seguro que el caso se hubiera dado a conocer. Así que pues le entregó este diario a este historiador. Y así vio la luz la historia de Robbie, una patraña para la ciencia y escondida por la iglesia. El niño nació en 1935. Su calvario, según el relato de los jesuitas, comenzó el 15 de enero de 1949, cuando tenía apenas 14 años de edad. Empezó escuchando un arañazo persistente bajo el suelo de su casa, seguido por un extraño chirrido que parecía provenir del interior de su cama, según relatos de familiares. Aunque la familia era protestante, el caso llegó a manos del padre católico Albert Hughes. Era párroco de la iglesia de St. James, que vio cómo se multiplicaban los acontecimientos extraños. Según recoge el diario de los jesuitas, el niño le dijo al padre Hughes en latín: «Cura de Cristo, sabes que soy el demonio. ¿Por qué me molesta?». El padre Hughes decidió ingresar al niño en el hospital de Georgetown y trató de exorcizarlo con la autorización expresa del arzobispo de Washington. Entonces ocurrió el suceso que inspiró la novela de Blatty. En pleno ritual, el niño se liberó de las ataduras que le ataban a la cama y atacó al reverendo con un muelle, provocándole una profunda herida en el brazo y en el hombro, que requirió 100 puntos de sutura. Y bueno, el padre tuvo que abandonar el exorcismo debido a la gravedad de la herida y a un ataque de nervios que tuvo en ese momento. Después de todo, esta agresión es lo único demostrable, puesto que hay certificados médicos que lo prueban. En la película podemos ver que hay a una niña que es proveniente de una familia sin preocupaciones por el dinero y en un buen barrio, pero sin embargo, en la vida real no fue así. En la historia real, la familia de Robbie era muy modesta y vivían en Cottage City, que era un barrio que aún hoy sigue siendo uno de los más pobres de la zona metropolitana, aunque no duraron mucho tiempo allí. Ante el escándalo que el niño había armado en el vecindario, decidieron marcharse a casa de unos familiares, a St. Louis, en el estado de Missouri. Allí se autorizó el exorcismo que inició el padre Bowden. La imagen del diablo y la palabra infierno aparecieron en el cuerpo del niño en cuanto pidieron al espíritu que se identificara. Sus brazos se erguían así sobre su cabeza, parecía estar palmeado así, dándole una apariencia de murciélago. Era terrorífico. Así el padre Bowden practicó las últimas frases del exorcismo en la planta psiquiátrica del hospital de los Salesianos. El lunes de Pascua hubo una conversación con el niño que se denominaba el portavoz del diablo. Y dijo: «Yo siempre estoy dentro de él». Esto es lo que dijo cuando le intentaron dar la comunión. Horas después, el niño, en pleno ataque, dijo tener la visión del arcángel San Miguel venciendo al diablo. Con una voz impositada dijo: «Te obligo a ti, Satán, y a otros espíritus diabólicos que abandonéis este cuerpo en el nombre de Dios. Ahora». Se cuenta que todo terminó en ese momento, aunque antes de ese momento, el pequeño se le sometió entre 20 y 30 exorcismos. Entre 20 y 30 exorcismos. Imaginaos el desgaste físico y psicológico que sufría aquella criatura. A pesar de las más que razonables dudas médicas y científicas sobre la veracidad de los hechos, el padre Bowden siempre lo dio por cierto. Al pequeño Robbie en 1949 se le practicaron todo tipo de pruebas médicas en el hospital de Georgetown y los médicos temieron de forma razonable que sufriera un trastorno psiquiátrico.
Pero los psiquiatras tampoco se pusieron de acuerdo en un diagnóstico. Fueron su familia y los jesuitas los que creyeron que estaba poseído. Sus síntomas coinciden, es cierto. Hubo un exorcismo y eso también es cierto. Pero si en realidad existe algo semejante a la posesión demoníaca, es algo que queda estrictamente en el ámbito religioso. Bueno, aquí termina la historia del pobre Robbie. Después de esto parece que no volvió a sufrir ningún episodio más, pero siempre le quedará el estigma en su barrio, en su antiguo pueblo, de la gente que conocía este caso y que no lo supo entender. Y con esto nos despedimos de este relato. Buenas noches y ya sabéis, no hagáis caso a los susurros.